Seguimos analizando el pleno del Ayuntamiento de Puertollano que tuvo lugar la pasada semana y tenemos con nosotros a Félix Canal, el portavoz de Vox del Ayuntamiento de Puertollano. Buenos días. Hola, buenos días, Virginia, ¿qué tal? Bueno, un pleno que no había que tratar muchos puntos, pero que fue un pelín largo. Sí, no se rompió la costumbre de que un pleno que parece meramente burocrático, pues pega la sorpresa y se convierte en un pleno bastante largo y de bastante calado en las intervenciones y en lo que se trató, en los temas que se trataron. Uno de los puntos clave de este pleno fue que aprobasteis además por unanimidad la adquisición la cesión del suelo para la empresa Freepoint Ecosystem, que se instalará aquí en el polígono La Nava. Eso es. La verdad es que pues en la semana previa al pleno estuvieron los representantes de la empresa, nos reunieron a la mesa para la promoción empresarial y la verdad es que bueno, pues estuvieron haciendo una exposición de su proyecto y pues bueno, si queríamos que este proyecto empezara a ver la luz o empiece a caminar, pues era obligatorio ceder la parcela, no habría otra opción. La verdad es que era votar sí para ceder la parcela o votar no y ponerle ya de entrada una traba a la empresa. Como te comento, pues la presentación la verdad es que fue impecable, entonces pues bueno, creo que de eso vino la unanimidad, ¿no? El dar ese voto favorable a la cesión de esos 170 y pico mil metros. Sí, 173.000 metros cuadrados. Y bueno, y ver un poco cómo va progresando luego en el tiempo y a ver si efectivamente se materializa y llegamos a verlo hecho, que es por lo que muchas veces difiere la visión tan optimista que tiene el equipo de gobierno, la señora Sánchez Bonales en este caso, que era la que llevaba el tema, de esa visión un poco más cauta que se puede tener desde el punto de vista de Vox. Sí, porque dijisteis tanto Iber como Vox que no solo valen las palabras, ¿no? Que solo son palabras, sino que queréis hechos, que esta empresa hasta 2026 más o menos no se instalará, entonces que hay que verlo, es lo que vosotros decíais en vuestra intervención. La propia empresa lo comentó en su exposición, pues a preguntas de un miembro de la mesa. Y claro que estamos hablando pues, de un lapso de mínimo 2 años y pico. Está bien y hay que ceder el suelo, pero lo que tampoco podemos hacer es estar lanzando las campanas al vuelo o ilusionando excesivamente al ciudadano ya desglosando con la inversión que va a hacer la empresa, los puestos de empleo que va a crear, a cuántos podrían añadirse, cuántos empleos más, porque luego las cosas pues no van tan rápidas y bueno, pues no sería la primera vez que la empresa se arrepiente o se para o no se llega a ejecutar o no se llega a finalizar. Decía lo de los puestos de trabajo porque recordamos que se dijo que podían llegar a formarse 116 puestos de trabajo, que podrían llegar incluso a los 210. Eso es. Eso era el dato. La empresa en su memoria lo que ofrece o a lo que se compromete son 116 de entrada, pero cree que es posible que pueda llegar hasta los 180. Uh-huh. Bueno, cambiamos de tema. También aprobasteis la comisión del parking del Paseo de San Gregorio para intentar esclarecer algunos temas que creéis necesarios. Sí, efectivamente, eso fue quizás el punto más gordo o más importante del pleno. Eso surge a raíz de polémico también. Y polémico también. Si no habría sido el más gordo. Ahí es donde viene. Entonces surge a raíz de una iniciativa pues que lanza Ciudadanos y que, bueno, pues entre las varias posibilidades que tenía de haberla llevado a cabo, pues solicitó que se incluyera en el orden del día, cosa que aceptó el señor alcalde. Y ahí es donde viene el problema, es decir, haciendo un poco de cronología, pues es un poco lo que se dice en el pleno. Es decir, esto viene, llega un informe demoledor en el que ni siquiera se puede estar de acuerdo en las fechas en las que ha llegado, en las que te lo han entregado, bueno, en las que te lo han entregado sí, porque se mandó por correo electrónico, pero cuánto tiempo antes lo tenía el equipo de gobierno, antes de sacarlo, desde cuándo lo sabía.
Pero vamos, básicamente el informe lo que viene a decir es que el parking del Paseo tiene defectos muy graves, ¿vale? Entonces hablan cosas que si yo hubiese dicho, por eso se lo comentaba al alcalde en la intervención, si yo llego a decir, por lo que pone el propio informe, que el Estado es muy deficiente, que hay riesgo de colapso, que se refiere a otras zonas o a otras estructuras como que tienen un estado alarmante, pues por lo menos que vamos, que me habría calificado como ya en plan electoralista o en plan alarmista. Sin embargo, el problema es ese, el problema es que partimos de una obra que teníamos presupuestada en 4 millones o 4 millones y pico para no perder a los espectadores, a los oyentes, y que se nos va a disparar al doble, a otros 4 millones de momento. Porque, bueno, pues se inicia y al principio pues parece ser que nadie ve nada, pese a que el propio informe técnico dice que ya cuando se inician las obras, en junio, julio del 2022, se hacen visitas de técnicos de la Junta, de la Diputación, del Ayuntamiento, de las obras, y es en diciembre cuando salta la liebre y cuando, bueno, pues se ven auténticas barbaridades, es decir, riesgo de inundaciones que se han producido y fallos en el desagüe del nivel 2 y el nivel 1 pues con fenómenos ya demasiado técnicos, pero vamos, de que el acero no lo puede soportar, de carbonatación, de sulfatación, y que nos llevan incluso a frases en las que el autor del informe explica que ni siquiera se han respetado o se respetaron en su momento las características técnicas que en 1986 Cuando se se construyó. exigieron para la construcción del parking. Entonces esto es una boca de lobo. Es una boca de lobo por varios motivos. Primero, estamos partiendo de que ni siquiera cuando se construye, el gobierno que en aquel momento estaba en la ciudad, que es el mismo que sigue estando ahora, pero sin Izquierda Unida, pues se cercioró de que la obra se hubiese cumplido, se hubiese ejecutado siguiendo los requisitos. Que se ha empezado una obra o que se empezó una obra sin llegar al fondo de lo que tenía, porque incluso el informe, por eso decimos que quizás sean más de 8 millones, habla de que hay zonas que están cubiertas todavía por una chapa y que no se han podido retirar porque no estaba prevista la intervención sobre esas zonas en el proyecto del 2021. Y claro, y luego, bueno, lo que se nos ha querido vender como una leyenda urbana, pero que pues a todas luces saltaba un poco a la vista, que si no es la paralización, cuanto menos es la ralentización de las obras, que ha sido más frecuente o ha tenido más trascendencia ver un coche haciendo un trompo en YouTube dentro de las obras que la evolución que ha llevado y que muchos de los vecinos que viven en esa zona de la ciudad, pues desde sus terrazas o desde sus balcones pueden ver. Entonces, la gestión, la cronología de cómo ha ido, pues parece un cúmulo de fallos de metedura de pata o de despropósitos. Y por eso pues habéis aprobado la comisión del parking para intentar pues que esclarecer todos estos temas, incluso para saber, conocer cómo están en estos momentos las obras y qué plazo les dan para su finalización, porque aún no se sabe, ¿no? No, en principio es que, claro, ahora mismo la comisión lo que busca es cómo se ha podido llegar al punto en el que estamos. Es decir, la comisión ya sabemos dónde estamos, es decir, gastándonos el doble del dinero que se había presupuestado, con mucho retraso a la hora de la ejecución de obra, y eso es lo que se pretende, lo que pretendía la creación de esa comisión, que sería, creo que es la tercera de esas características que se va a crear en el ayuntamiento, y ver un poco, pues bueno, que a nadie se le puede escapar cómo es posible que se le dé el visto bueno a eso, que se estén haciendo inspecciones periódicas y luego nos demos cuenta de que hay que parar. Cambiando de tema, Toni Berlanga, la portavoz del Partido Popular, que además estuvo ayer aquí con nosotros y nos aclaró el tema, pero bueno, quería también mencionártelo a ti para que nos dieras tu opinión, porque ha sido además un tema que ha tenido trascendencia a nivel nacional, y es que dijo en una de sus intervenciones que el candidato del Partido Popular se elegía a dedo desde Toledo, que en los municipios de más de 20.000 habitantes se hacía así. Ella ya nos aclaró ayer
que era una frase que salida de contexto, pero quería saber tu opinión al respecto. Bueno, ahí lógicamente es Tony quien tiene, es la señora Berlanga quien tiene que explicarlo. Pero vamos, lo cierto es que yo sí creo que está sacado un poco de contexto. Es decir, viene en ese momento o en algún momento previo, pues había habido una cierta subida de tono con el alcalde en el Con momento de Esther Mora en ese momento. efectivamente, venía ya arrastrando un poco, indudablemente en esos momentos, pues a lo mejor uno no sabe, lo que está haciendo es utilizar las palabras que han dicho los concejales de los grupos contrarios, pues para, con un poco de ironía, con un poco de sarcasmo, darle la vuelta a la tortilla. Y no tratar de que quede como última palabra pues la que siempre suele, vamos, la que siempre queda, que es la del equipo de gobierno, que es quien cierra el turno. No creo que la señora Berlanga, que lleva ya muchos años en política y que para mí es una política excepcional, quisiera decir eso. O quisiera decir lo que luego se plasmó en prensa, o el titular que se puso. Yo creo que probablemente lo que quisiera decir es que, o lo que luego tratado, pues probablemente eso depende, pues pasa por una gestora o pasa por algún órgano que habrá dentro del partido, pero dudo mucho que se vaya a poner a dedo al candidato de la segunda ciudad de la provincia por parte de un partido que lleva una trayectoria de muchísimos años ya fundado y con sus mecanismos internos. Bueno, eso en palabras de Berlanga, pero en las tuyas invitaste suavemente y educadamente al alcalde a dimitir, ¿no? ¿Fue así lo que pasó? Fue lo que intenté. Es decir, no me parecía. Está claro que con lo que hemos hablado, pues, y de hecho me centré únicamente al formularle la pregunta en el punto 4, que era el punto de la creación de la comisión permanente, que fue un poco la que dio rienda suelta a poder hablar de todo eso, pues sí que le pregunté eso. No le pedí la dimisión directamente, sí que cuando me estaba preparando el pleno, pues sí que pues siempre saltan las típicas noticias, ¿no? Que dimite la ministra de Cultura alemana por copiar una frase en su tesis doctoral, o que dimite el ministro de Defensa de tal. En España, pues esa cultura de la dimisión ya sabemos que no la tenemos, pero sí que lo que le pedí pues fue un poco de autocrítica, un ejercicio de autocrítica al alcalde. Es decir, la envergadura de esta, llamémoslo, metedura de pata, contratiempo. Pues claro, ¿no? Es muy fácil decir, no, es que los problemas se cogen y se solucionan, como dice el equipo de gobierno. Claro, es que no les queda más remedio, es que si no, no podemos dejar el centro de la ciudad como lo tenemos ahora. Pero creo que dos de las banderas que enarbola el alcalde presidente, y luego sus concejales delegados, que son el buen gobierno y la transparencia, pues no se han cumplido en este caso. El buen gobierno, pues porque lógicamente si se hubiese ejercido un buen gobierno, pues no estaríamos donde estamos, sin olvidar que eso puede haber sido fallo técnico y que el político no tiene por qué ni puede entender de todo, no puede ser ingeniero de caminos, no puede ser trabajador social y no puede. Pero sobre todo la transparencia que ha fallado intramuros dentro del ayuntamiento, porque bueno, lo que no es normal es que haya un grupo político que sabe que desde el día 3 hay un informe, que eso nos hace llegar a los demás el día 9. Entonces eso es un poco ningunear a la oposición, que no hay que olvidar que cualquier persona que está como concejal está representando a todos los ciudadanos de Puerto Llano, con más afinidad los que lógicamente la han votado, pero que está representando a todos. Y luego con esas tiros al aire a la ciudadanía de que todo va estupendamente, de que las obras no se han paralizado, de que esto va bien. Es decir, luego no podemos estar en un pleno, no se puede aguantar un pleno en el cual en la intervención del señor Calle pues arroja una serie de datos, incluso pues sobre los porcentajes de cumplimiento de obra, de finalización de obra, no solo del paseo, que ahora estamos muy centrados en el paseo, pero es que la calle ancha tampoco está cumpliendo
su planificación. Entonces, y que eso pase pues como algo más. Es decir, no podemos estar, no nos podemos limitar a que en ese pleno pues no pasa nada, que esto es una recolección de cifras, que lo va a pagar la Junta, que gracias a Dios que estamos en año electoral y que la Junta se ha comprometido, sea por año electoral o no, pero que la Junta se ha comprometido a pagar en la misma proporción en la que se inició la obra original, porque si no ya tendríamos otros 4 millones que sacar de las arcas municipales, que ya sabemos de dónde vienen y cómo vienen las arcas municipales. Entonces, sí, yo le pedí que replanteara y espero pues su respuesta para el próximo pleno, que me supongo que no diferirá mucho de la que le dio a quienes se lo pidieron de manera inmediata in situ. Bueno, Félix, ya queda poquito para la Semana Santa, ¿cómo la vas a disfrutar? Pues yo en la Semana Santa, depende del calendario laboral que tenga en el hospital, pero la verdad es que es una de las épocas del año que más me gustan. Entonces, ¿Eres semana santero? Sí, me encanta. Además, tengo que ver la procesión desde el momento en el que sale el coche de la policía hasta que pasa el último músico. Entonces, pues eso, en familia, con mi hija, viendo las procesiones que podamos, y bueno, pues asistiendo a los oficios y haciendo lo que yo creo que nos invita a la Semana Santa. Le pasa un poco como a la Navidad, tiene ese matiz religioso, pero tiene también ese matiz familiar que te hace retrotraerte un poco a la niñez y hacer con tus hijos o con la gente que ahora es joven lo que hacían contigo, ¿no? De visitar los monumentos, ir aquí, las comidas, pues todo eso, todo el arraigo cultural que nos une un poco pues a todos, con independencia ya de las creencias que cada uno pueda tener, pero vamos, una procesión, yo creo que simplemente ver el arte sacro en la calle pues merece la pena. Y las tenemos muy bonitas. Seguro que nos vemos antes de Semana Santa. Pero bueno, hoy nos despedimos, te agradecemos tu presencia aquí con nosotros en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, y invitamos a aquellos que quieran volver a ver esta entrevista porque la colgaremos en nuestro canal de YouTube, luego te la mando. De acuerdo, muchas gracias, Virginia. Gracias, feliz canal.